Bienvenidos a Lenguaje de Mujeres, a este espacio donde tenemos a mujeres extraordinarias, pero el día de hoy van a ver de quién se trata. Ya saben que aquí hay historias donde siempre nos muestran mensajes de vida y hoy está enfocado a la salud mental, así es de que veamos de quién se trata. Presidenta Fundación Pro Mujer y Deporte, especialista en temas relacionados con la equidad, igualdad e inclusión de la mujer, especialista en salud mental y prevención de violencia en la sociedad y el deporte, speaker internacional, asesora y analista en salud mental y prevención de violencia para gobiernos estatales, nacionales e internacionales, presidenta en Fundación Sin Fronteras Pro Mujer y Deporte FUMUDE, analista internacional en salud mental en el deporte, miembro asesor de la Coalición Regional Noroeste en los Estados Unidos para la resiliencia de los niños, asesora de deportistas olímpicos, paralímpicos y mundiales en el ámbito deportivo, seleccionada nacional y preolímpica, primer selección femenil de taekwondo de México en el mundo en 1987 a 1993, medalla de bronce en el US Open 1993, cinta negra tercer dan en taekwondo, medalla de honor Premio Nacional de Excelencia Deportiva por el destacado liderazgo social, cultural y científico, medalla como embajadora para el desarrollo del deporte y la paz en el mundo en el 2022 y Premio Nacional Mejor Directora Ejecutiva del 2016 por Fundación Educa México. Hoy en Lenguaje de Mujeres, Yolanda Sosa Ortiz, para hablarnos de la salud mental en el deporte. Yolanda Sosa, bienvenida al Lenguaje de Mujeres. Qué bueno que estás por aquí y que estás de viaje, pero que pudiste visitarnos y andas haciendo muchas cosas de promoción. Así es, Jan. Estoy encantada de estar en mi México lindo y querido, nuestro México lindo y querido, y encantada de estar contigo en tu programa. Gracias por invitarme. Saludos a tu audiencia divina. Y bueno, hoy vamos a hablar de mi pasión, la salud mental. La salud mental. Fíjate que la pregunta que te quiero hacer primero es ¿qué importancia tiene la salud mental en el deporte? O más bien, ¿qué importancia tiene el deporte en la salud mental? Wow, sí. Yo creo que lleva una cosa a la otra. Va y viene, ¿no? El deporte es un catalizador para todos. La cultura física nos ayuda a podernos regular y poder bajar estos niveles de estrés, poderlos canalizar por medio de trabajar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu conectado pues a tu sistema nervioso. Pero también el deporte, dependiendo de la denominación que hagas, alto rendimiento, un deporte profesional, ¿no? Como parte de tu vida, o también ya una práctica deportiva intensa o más consecutiva, te puede llevar a otros niveles, tanto de estrés, pero también como de alcances extraordinarios como persona, como ser humano y en tus dimensiones de capacidades, competencias, alcances personales y sociales. Sin embargo, va a impactar quién eres tú, qué haces y qué sabes, ¿no? Y además, ahorita vamos a ir desarrollando todos los temas que nos vas a compartir porque estás desde todas las trincheras, has pasado por todas las trincheras. Cuéntanos, Yolanda, tú también multimedallista en el taekwondo, ¿cómo es esta entrada al deporte, desde qué edad y todos los logros que has tenido y cómo el mismo deporte te ha llevado al camino en el que estás el día de hoy? Muchas gracias. Pues te quiero decir que el deporte no solamente me marcó mi destino, sino me cambió la vida. Y yo empecé a los 12 años, más o menos, a practicar taekwondo y fui parte a los 14 y medio de la primera selección femenil de la historia de México y del mundo que iba a Juegos Olímpicos de Seúl 88. Uh-huh. Y vivimos todo lo que te puedes imaginar. Hoy mis compañeras de equipo, algunas medallistas olímpicas muy destacadas también y dirigentes del deporte de esa camada que fuimos las primeras mujeres, todavía nos preguntamos cómo le hicimos y cómo estuvimos ahí a finales de los 80s, principios de los 90s. Y hoy que vemos a mujeres extraordinarias como María Espinosa, Irida Salazar y todas las, Daniela Sousa, que ahorita está mundialista, pues se nos enchina la piel porque eso es lo que queríamos nosotras en esa época. No sabíamos cómo, en un medio totalmente varonil, el taekwondo estaba hecho solo para hombres. Cuando nosotras entrenábamos o íbamos a competencias, no sabían qué hacer con nosotras en todos los aspectos. Sí. Y hoy podemos hacer mucho y además ya hemos caminado de ahí en estos años, ¿no? Sí, y que toda la evolución que les ha tocado a ustedes, ¿no? Hablando en general de los atletas, pero estas generaciones que tú vienes, sí, pues donde sí se enfrentaban, ahora ya hay como más herramientas,
más especialistas. Así es. Pero en ese tiempo, pues... faltaba todo. Todo, nutrición, salud mental, metodología deportiva, todo. Y eso es lo que a mí también me lleva a querer estudiar a fondo la conducta humana y cómo funcionaba el cerebro y por qué actuábamos de ciertas maneras, por qué de pronto tienes logros y pérdidas, cómo procesamos lo que vivimos y lo que experimentamos y también cómo sanar, cómo restaurar y cómo ayudarnos en procesos traumáticos fuertes. Ver atletas grandes caer, ver situaciones difíciles que nosotras también experimentamos de primera mano. No solamente lesiones, sino pérdidas fuertes, te hacen también querer poder allanar el camino para otras personas y, por supuesto, hacer equipo y colaborar para poder hacer sistemas que apoyen en salud pública y también, por sobre todas las cosas en el deporte, a quienes lo están haciendo, lo están dirigiendo y también lo están llevando a la cumbre, ¿no? ¿Cómo te fue llevando a ti del taekwondo, de estar en la parte de atleta de alto rendimiento, ¿no? Esta inquietud que te va llevando a través de tu experiencia? Y estabas jovencita. Muy joven, sí. No entendía nada. Pero ya traías ese espíritu. Sí, siempre me encantó la educación y también la formación profesional y los procesos humanos. Entonces, a mí me intrigaba mucho la conducta humana y por qué la gente reacciona o responde a veces. Y cómo hay gente muy regulada y que concreta y que es una mentora, que es una líder muy positiva y gente que se complica mucho el camino, ¿no? O que nos complicamos mucho el camino en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones laborales, etc. Entonces, el deporte me fue enseñando no solamente la perseverancia, la determinación y la disciplina y el alto rendimiento, pues llegar a un rendimiento extremo que me empujó a ir internacionalmente al punto de representar a México hoy como punta de lanza en salud mental, donde puedo sesionar en foros impresionantes, no solamente representando a México como mi país y como lo que nosotros también podemos aportar y saber, viviendo en Nueva York, allí está tu casa, sino que también como mujer, ¿no? Sí. Como mujer y como parte ya de este movimiento de otras mujeres y hombres que están haciendo un cambio en el deporte, en este sentido. Sí, y pues esta parte que te va llevando a ti, ¿no? Este camino, ¿cómo decidiste? ¿Cómo fue ese paso de atleta? Porque también la historia es encantadora de cada uno de los atletas de que nos platican, ¿no? En el momento que deciden o tienen que decidir elegir, ¿no? Porque siempre decimos sacrificios, no. Siempre llega el momento que tienen que elegir. ¿Cómo fue en tu caso, Yolanda? De dejar de ser atleta de alto rendimiento, precisamente fue una decisión un poco traumática en su momento. Yo todavía muy joven, de 21 años, queriendo ir a Barcelona 92, unos meses antes, una decisión interna, ¿no? Donde yo ya estaba para el preolímpico, ¿no? Y había ganado en el preolímpico, había noqueado a la norteamericana que luego ganó Juegos Olímpicos la medalla. Una decisión interna, una situación a veces de toma de decisiones que te impacta. Y yo me acuerdo que salí de esa reunión donde prácticamente estaba claro para mí que yo no iba a ir a esos Juegos. Entonces tomé mi maleta, fui con quien se quedó después de mí, que fue Águeda Pérez, y quien es Premio Nacional del Deporte, y ella empezaba, era una jovencita divina, y que fue también a Juegos Olímpicos de Sydney, y nos trajo medallas mundiales. Y le di todo mi equipo y le dije, me voy a estudiar, no puedo más. Y no quiero saber nada más del deporte. Y por supuesto que no lo puedes hacer. ¿Pero clasificaste tú? O sea, ¿cuándo fue? Había preclasificado, claro, sí, y después ella subió a mi lugar. Y sí, son historias de esas que son parte de difíciles. Sí. Y claro, con mi entrenador, pues mi entrenador era coreano. El entrenador en ese tiempo de la selección nacional era coreano. Era un coreano muy tradicional, militar, que le pusieron un equipo de mujeres y también ya te imaginarás todo lo que pasamos con él. Hace poco, después de 25 años, nos sentamos a platicar por primera vez y nos abrazamos. Sí, nos abrazamos y nos restauramos. Pero sí fue
un camino con él. Y entonces también fueron 25 años de silencio porque esa decisión no la podía digerir, ¿no? Claro. Pero eso me llevó a empujar durísimo al estudio. Me clavé totalmente a trabajar y estudiar en salud mental y dije, tengo que ser la mejor, pero no solamente porque te pones estos retos de alto rendimiento. Quieres ganar unos olímpicos en tu profesión también. Sí, vienes de un reto alto, ¿no? Te pones la balanza alta, sino era porque yo quería regresar a todo ser humano los procesos que yo pude experimentar o los conocimientos que podría aportarles, también el acompañamiento, el coaching, la mentoría, para que pudieran tener procesos más nobles, no tan traumáticos, no con tanto obstáculo. Los obstáculos te sirven. Tú necesitas ellos para poder ser resiliente, para poder salir adelante. La pandemia nos mostró hoy en pospandemia que desarrollamos toneladas de resiliencia durante 1 año y medio que hoy todavía estamos procesando como seres humanos. No hemos terminado de ver todo lo que aprendimos en esa parte a nivel sistema nervioso y como sociedad y cómo entre nosotros nos fuimos sanando y sosteniendo durante la pandemia. Y eso es lo que te hace el deporte. Te sostiene en los momentos más críticos. Es impresionante ver cómo clavadistas, jugadoras de fútbol, soccer, cualquier atleta, ¿no? El deporte es de contacto, como en el taekwondo, que a veces te toca noquear o que te noqueen. Te levantas y sigues, ¿no? Boxeadores, etcétera, boxeadoras. Es impresionante, pero ese es el ser humano, es su capacidad. Y aprendes a vivir a otro nivel. Y entonces, pues, parte de mi labor ahora, estar aquí, es regresar todo lo que recibí y también poder ayudar a que haya algunas cosas que se puedan prevenir. Sí, sin duda el deporte es un universo que rescata muchos valores y que nos trae muchas cosas positivas y que seguramente pues no te imaginarías en el momento en el que tú dijiste renuncio, yo de aquí ya no quiero saber, te clavas en el estudio. Exactamente. Y pues esa es la encrucijada, ¿no? Ese es el momento que ahora que lo ves, dices, así tenía que suceder mi historia. Exacto, y te va marcando y te va llevando por este camino de un destino que empiezas cada vez más y más a reconocer, ¿no? A afrontar y también a conectarte con gente con quien puedes colaborar y con quien puedes crecer muchísimo. En el deporte encontramos de todo también, ¿no? De todo personaje y compañeras y compañeros, pero también mis hermanos y hermanas de vida, tanto del alto rendimiento, del olimpismo y del taekwondo al día de hoy, que son mi familia, fueron parte fundamental de que yo en muchas ocasiones lograra momentos importantes y también subsanar otros, ¿no? Sí, también pues grandes lecciones, aprendizajes, porque sí se convierten en familia, convives muchísimo 8 más. Horas diarias despierta, las demás dormida y por ciclos enteros, ¿no? Es por eso que nos gusta mucho escucharlos, porque cuando escuchamos deporte, quienes no están como muy cercanos al mundo del deporte o que no tienen una actividad física, pues dicen, ay, qué historia, ¿no? Pero trasladado a la vida de cualquier persona es un ejemplo, es una guía y es súper importante todo lo que tú vas transmitiendo desde tu experiencia. Sí, Jan, claro. Y siempre les digo, cuando vemos, por ejemplo, a Jennifer Hermoso en este tema que estamos viendo ahora de la jugadora de fútbol, vemos esa cápsula, vemos esa imagen, pero siempre hay que ir hacia qué pasó antes en estas personas, ¿no? Y en ese momento, y qué es lo que ha sucedido con ellas y con ellos antes, ¿no? Conocer el contexto y el después. El proceso después de que suceden esos momentos, ¿no? Esas medallas, esos logros, esas caídas y también esos desajustes emocionales y sociales. Entonces, ahí es donde está la clave también para nosotros empezar a poder caminar hacia una reconstrucción, una reparación interna que te lleva un tiempo cuando tienes pérdidas, ¿no? Cuando tienes adversidad. La incertidumbre, la adversidad te lleva también ahí. Sí. El atleta olímpico, la atleta olímpica diariamente se enfrenta a la adversidad, entonces tiene una piel más gruesa porque se expone al 100 todo el tiempo y al riesgo más extremo. Entonces
tiene otra constitución en ese sentido, pero también es muy vulnerable. Sí, eso te iba a decir, son unos contrastes también. Exactamente. Y vemos eso constantemente y hoy ya podemos hablarlo, que antes ni siquiera lo considerábamos como parte de, ¿no? de una atención o también de incluirlo en un coaching o en un camino de vida, ¿no? Y qué maravilla que tú seas una vocera de todas estas personas que han pasado por situaciones, exactamente es uno de tus temas, ¿no? De la violencia de género, de la equidad, que ahorita, pues, con todo lo que hay digitalizado, no es que creemos que suceden más casos, porque todo el mundo tiene una cámara, manera de hacer un testigo, pero son historias que vienen de siempre. Exactamente. Hay un estigma de la salud mental del que se habla ya en el mundo, en el Comité Olímpico Internacional. Existe Mentally Fit ahora, que es un programa de salud mental para las atletas y los atletas olímpicos, donde ellos pueden acudir a un apoyo sistemático. Y esto es un parteaguas. No hablábamos de la salud mental como sociedad. Y en el deporte era un estigma total. Claro, era hasta cosa que se tapaba y se hacía a un lado. Sí, y hoy, hace 2 años exactamente, el Comité Olímpico Internacional hace este examen de equidad e igualdad de género con las 25 recomendaciones y nos marca que el Mentally Fit y el apartado ahora que protege a las atletas y los atletas incluya salud física y salud mental para protección al atleta. Ahí vamos a hacer una pausa y ahorita nos comentas Claro que sí. lo demás que está interesante en esta parte con los atletas. Vamos a hacer una pausa en Lenguaje de Mujeres y continuamos. La salud mental incluye bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Estamos de regreso en Lenguaje de Mujeres con Yolanda Sosa, presidenta de la Fundación Pro Mujer y Deportes Sin Fronteras, tocando temas desde tu experiencia como atleta, multimedallista, pero también estábamos justo en que lo que está haciendo el COI y todo lo que está surgiendo para los atletas como pues ya herramientas necesarias. Así es, Jan, como analista en salud mental estoy como parte de este movimiento de Atleta 365 de Mentally Fit, que ya es un movimiento de salud mental internacional que marca el COI, que baja de las 25 recomendaciones de igualdad de género, donde viene la protección no solamente del hombre, sino también de la mujer en la cuestión de salud mental. Entonces hay un apartado que ahora, antes que marcaba el COI, que protegía al atleta o el atleta y marcaba la integridad de la salud física. Y hace 2 años se integra la frase y la salud mental. Y entonces ya es un movimiento de soporte y, por ejemplo, tú puedes entrar, hay una página especial para atletas de todo el mundo donde ellos se registran como seleccionados de cualquier país y pueden acceder a servicios gratuitos especializados para olímpicos en salud mental en línea, en todos los idiomas. Y están 24/7 porque a veces no conocemos que hay momentos de crisis extremas en ellos que pueden definir su vida o pueden definir también poner en riesgo su integridad, ¿no? Sí, además es un organismo internacional. Exactamente. Entonces, estos movimientos se van sumando a otros, por ejemplo, la NBA, que ya tiene un edificio completo de salud mental dedicado con todos los niveles terapéuticos y preventivos. Que lo importante aquí también es incidir en la prevención. Claro. ¿No? A veces cuando tenemos la situación, ya hay que entrar con esta parte terapéutica que toma una villa para poderlo lograr, ¿no? Una nación para poderlo lograr. Pero cuando prevenimos podemos tener un cambio y también muchísimo mejor resultado en este sentido como seres humanos, ¿no? Me imagino el porcentaje de casos que deben llegar, ¿no? Porque pues también ese era en su momento
podría representar una amenaza, ¿no? Conocemos casos nacionales e internacionales donde pues se podría decir que hasta bajo amenaza, ¿no? De pronto, y pues cuántas historias no se contaron, ¿no? Y al día de hoy esa confianza de decir sí puedo ir y sí puedo atender mi salud mental. Exactamente, y volver a comenzar desde un lugar donde fuiste atendida o te atendiste o te cuidaste en ese sentido y puedes volver a lograr esos ámbitos, ¿no? Estamos viéndolo con Simone Biles, por ejemplo. Ella es una gran representante de este movimiento, sobre todo por la historia que lleva en su contexto en este tema de atleta A, de estas 300 gimnastas que salen hace unos años a externar un abuso por parte del entrenador, del terapeuta físico, del doctor del equipo. En este sentido, Simone es la última que sale de las 300 y a veces nos preguntamos por qué al final, por qué no levantó la mano, por qué lo negó en su momento. Porque los procesos mentales son así. A veces no tenemos claro qué nos sucedió, ni siquiera lo podemos ver ni percibir hasta que de repente aparece ese antecedente y ese detonador que te avisa, un botón rojo que te dice esto, aquí hay información, esto, ¿qué está pasando? Y reaccionamos. Y en Río 2016, baja de la viga de equilibrio, sale y dice, yo soy una de esas 300, ya me cayó el 20, esto me pasó a mí también, y se va sin procesarlo dentro de la pandemia y la encontramos en Tokio 2020 y trata de subir a la viga, vuelve el botón rojo otra vez a presentarse y en ese momento levanta la mano y dice, no puedo subir, me rompo el cuello, tengo un ataque de pánico y literalmente cuando tú tienes un ataque de pánico tienes un cambio físico, dejas de respirar, tienes palpitaciones, etcétera, no lo puede llevar y se retira de la competencia por ese día, ¿no? Y es que puede tener todos los elementos y entrenamiento y años ¿no? Y todas las medallas que sea, pero en el momento que sucede esta, pues, yo no diría desconexión, más bien esta conexión con lo emocional, ahí es cuando se refleja. Y que se te destapa, ¿no? Que se revela para ti internamente y dónde lo acomodas. Necesitamos ayuda para acomodar eso y procesar y reflexionar ese evento que te sucedió con un acompañamiento guiado. Y ella, en el proceso de la pandemia, se pone a entrenar y lo deja en un cajón. Y entonces la vemos enfrentar esto en Tokio, pero se anima también porque viene Naomi Osaka y viene Michael Phelps, ya pegando duro, diciendo, yo tengo también temas de salud mental. Michael Phelps organiza este movimiento al que yo me uno, Therapy for All, terapia para todos. Y entonces es empezar a sensibilizar a las atletas y a los atletas. Tener esa confianza. De tener esa seguridad de levantar la mano, de que al hacerlo estás vulnerable, sí. Y pueden tomar decisiones económicas, políticas, de patrocinios contigo. Sí. Sin embargo, tu integridad y tu seguridad y confianza, sobre todo tu salud mental, es primordial y acompañarlos para reconocer eso y que puedes volver a competir y que puedes alcanzar esos logros, que no lo tienes que sacrificar o después rebotar en una adicción o en un autolastimarte de alguna manera, de cierta manera, ¿no? Entonces, Michael Phelps lo hizo, intentó 3 veces hacer un intento de suicidio cuando se retira porque no alcanzaba los niveles que recibía dentro de este rendimiento que él sentía y se sentía vacío, ¿no? No hubo un acompañamiento. Siempre que hay que acompañar a quienes han rendido a ese nivel 2 años después, hasta 2 años después, con un acompañamiento constante para poder decantar todo ese proceso. Lo que me preguntabas, a mí me tomó casi una década poder volver al deporte, ¿no? Y poder volver a entrar y bueno, ya ves que ahora estoy como pez en el agua, te toma todo el tiempo, pero del mundo, pero llegas ahí. Lo que pasa es que pueden haber apoyos y pueden haber procesos muy acompañados y sobre todo saludables y de bienestar. Y en el caso de Naomi, que trae también un estigma social y cultural,
porque el país que representa no la quiere que la represente. Entonces ella siempre se enfrenta a eso, más lo que suma su identidad, que está muy en conflicto. Apoyan a Simone, ¿no? De alguna manera con sus testimonios. Y Simone por primera vez levanta la mano. Una gimnasta, comparado con otros deportes, y más en Estados Unidos, claro, es un tema. Y más con esta historia de atleta, otro tema. Y ahora sí, ¿no? Nosotros somos parte del centro que atiende a varias de estos atletas internacionales. En el acompañamiento, pues ya lo ha trabajado, lo tiene bastante procesado, aunque sigue encontrándose frágil y vulnerable en algunos momentos. Sí, claro, porque dicen que sanar no es lineal, ¿no? Pero la acabamos de ver ayer que volvió a competir, claro, y ganó, ¿no? Sí. Y entonces, es una gran historia. Sí, quiere ir a Tokio. Pero eso, conocer, me encanta que en tu programa estés hablando de la historia, qué sucede con cada uno de estos personajes, de estos seres humanos admirables que nos inspiran, que nos hacen llorar, que nos llenan el alma cuando representan a México o a su país, y con estos deportes que nos hacen, que también nosotros tengamos catarsis, ¿no? A veces, claro, y que nos dedican también su vida, porque lo que hacen es para nosotros, ¿no? Para la sociedad, para quien está en medios viendo lo que están haciendo y demás. Sí. Y claro, para sí mismos, ¿no? Sí, en el caso de las familias, pues entregan a los hijos, ¿no? Y los niños, cuando empiezan, la mayoría desde los 4, 8 años más o menos, este camino, pues también su vida es otra. O sea, no podemos decir, pues ni hasta en el tema académico, social, es otra dinámica, entregan su vida, ¿no? Así es, totalmente. No, por eso a veces nos concentramos mucho en la medalla. Sí, pero somos muy duros también. Así es, o en el lugar que ocupas, ¿no? Sí. Pero hay que volver a los procesos y a la historia y al recorrido, a ese camino que vas haciendo y cómo se va llegando ahí. Me encanta, no sé si has visto un video que circula mucho ahora que revisó Simone Biles, donde muestran desde que empezó ella a querer hacer un salto desde muy chiquita y que se cayó, se llama el video 21 o 22 veces, ¿no? En el proceso. Y entonces cada competencia y va pasando el tiempo y van pasando los años y vuelve a caerse y vuelve a fallar y otra vez y le toma casi más o menos unas 22 veces, que las podemos hablar entre un periodo de 12 años, para lograr la primera vez poderlo hacer y ganar. Y entonces eso te habla de todos los días que ella estuvo ahí, se levantó y lo hizo, ¿no? Así como muchas mexicanas y mexicanos atletas que hoy están haciendo esto contra todo, ¿no? Sí, sobre todo los que están empezando, los que ya están dentro, que ya han hecho algún ciclo olímpico, pero también, digo, tú eres muy afortunada y qué bueno que este mensaje lo llevas tú, porque también la mayoría de las historias que hemos escuchado aquí en Lenguaje de Mujeres, pues se dedicaron todos los años a su deporte, a su disciplina y a representar a México, y salen cuando ya se retiran, ¿no? Pues de lo que estudiaron, pues no les dan oportunidades porque no hay experiencia, se enfrentan a toda una crítica también, desconociendo todo lo que hubo detrás, como acabas de mencionarlo. Así es. Y mira, por ejemplo, en el caso de mi historia personal, yo trabajo desde los 13 años. A la par de que entrenaba, tenía que trabajar por la situación familiar y apoyar en casa. Y estudiar lo pude hacer a través de becas totales que fui conociendo a través del exponerme al mundo del deporte internacional, donde veías que ofrecían de pronto algunas oportunidades y era lanzarte a por ellas para poder avanzar, ¿no? Entonces, a veces, como dices, no tenemos ese alcance o no estamos informados que hay ese alcance que podemos tener para tener la oportunidad de estudiar o de continuar con otra carrera afín o especializarte en el deporte a un nivel tal que puedas ser un líder deportivo de excelencia, sobre todo con calidad humana, ¿no? Y también muy preparado en las ciencias del deporte. Hay tanta gama en el deporte que podemos hacer. Por
ejemplo, el derecho deportivo. Tenemos dos grandes abogadas internacionales, una de ellas es Norma Olivia González, la otra es Patti Muñiz, y ellas son las que marcan la batuta en México, pero podríamos tener muchas más mujeres y hombres yendo por el derecho deportivo a pleno y cambiando también las leyes en este sentido aquí en México e impactando más. Y en otros países va habiendo, ¿no?, estas opciones que se pueden abrir y te las puede dar el deporte. Lo que pasa es que también hay que coachar, hay que acompañar a la familia, al atleta y enseñarle dónde están esas opciones también, ¿no? Sí, entonces todo un equipo lo que hay alrededor. Exactamente. Como tú dices, esa atención a la familia, ¿no? Se dedican, es como cuando hay una enfermedad, ¿no? Todo se concentra en una sola persona y hay un abandono, ¿no? En el caso de las mamás, los papás, Sí. que pues tienen que estar ahí Al en pendiente. todos los sentidos con los hijos. Y las rutinas familiares se vuelven la vida de esa hija, de ese hijo que está Todo gira en torno a girando en torno, y también tu vida va caminando hacia allá, ¿no? Entonces, pues ahora tenemos toda esta posibilidad, hacemos mucha labor junto con los organismos públicos y también privados, sobre todo también fundaciones, y nos unimos al Comité Olímpico Internacional y a los movimientos que hay internacionales también, a través de la fundación, por ejemplo, nosotros en ProMujer y Deporte, de poder diseminar aún más y que conozcan estas oportunidades, que estén al alcance estas becas, que puedan tener un después, ¿no? De que bajas del podio, que ya lo lograste, que ya viviste tu experiencia y qué más puedes aportar, ¿no? Y encontrar cuáles son tus talentos y llegar ahí. Mucha mentoría, ¿no? Y también lo que hacemos es ir enlazando, ¿no? Con estos organismos y que estén informados. Ahora también estamos trabajando con algunos institutos del deporte dirigidos por mujeres también, que están muy a la vanguardia de decir cómo podemos apoyar y facultar también a todo aquel que está dentro de nuestro ámbito deportivo y aquella mujer que pueda tener una historia más larga en este sentido profesional, ¿no? Sí, y de ahí se deriva, y muy importante, es el gran mensaje, la invitación, Yolanda, que viene el primer Congreso Latinoamericano. Ahorita les vamos a decir, vamos a hacer una pausa y ahorita nos comentas ampliamente porque son temas para todos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Las enfermedades mentales son afecciones graves que pueden afectar la manera de pensar, el humor y el comportamiento. Los problemas mentales son comunes. 1 de cada 4 adultos ha padecido o padecerán en algún momento de su vida un trastorno mental. Continuamos el lenguaje de mujeres con Yolanda Sosa, nuestra invitada, que estábamos hablando de temas que son de la salud mental, historias, ya estuvimos ahí comentando, pero traes una invitación. Así es, Jan, una invitación increíble. Estamos haciendo el primer Congreso Internacional de Climas de Salud Mental, precisamente, de prevención de violencia y enfocado en el deporte. Entonces, lo que quisimos hacer es juntar a nivel mundial en México, en Cancún, del 11 al 13 de octubre, una gama de expertos, pero que además son expertos que han trabajado de primera línea con atletas, con sistemas y también con las personas en todos los ámbitos, desde la primera infancia en adelante. Entonces vamos a tener a la presidenta de la Alianza Mundial de Salud Mental dando la conferencia magistral, abriendo, junto con el secretario de Seguridad Pública anterior, Inema Almeida, quien va a estar hablando de perspectiva de género y experto ahora en violencia de género. Y esta combinación nos está dando una oportunidad maravillosa para que además los ponentes que vienen de varios países, incluyendo México, que tenemos maravillosos, puedan conjuntar su expertise y poder facilitar procesos dentro del Congreso que ayuden a todas las personas que quieran asistir a poder llevarse algo para su familia, para su profesión. Por supuesto, dentro del deporte vamos a tener grandes figuras del deporte hablando de sus historias de salud mental. Sí, los ponentes y los temas, es un intercambio científico y también humanístico. Tanto, bueno, es que desde alguien que ya logró la cumbre del Everest, ciego, sí. Rafa Jaime, que acaba de, el primer mexicano en Iberoamérica a conquistar el Everest ciego.
él nos va a platicar cómo trabaja su salud mental y también cómo ha ido en ese proceso, ¿no? Sí, y por eso les decía que es una invitación para todos, Así porque es, todos tenemos duelos, todos tenemos esta parte de nuestros retos, de nuestros objetivos, como es en el mundo deportivo. Entonces, es algo que es salud mental. No sientan como que, pues solamente va dirigido a los atletas. Es algo que es para todos. Es para todos, para que te informes en la parte de prevención de violencia, abuso, hostigamiento, para que también te informes de qué puedes hacer al respecto en este sentido y prevenirlo, ¿no? Y promover tu salud mental contigo misma, ¿no? Con tus hijos, con tus hijas, la primera infancia, entre colegas, entre equipos de trabajo también. Va a haber varios de estos. Tenemos también el director de la clínica de Centro de Salud Mental que ya tiene la NBA, que va a hablar de cómo trabajan en este sentido. Neil Horan viene también las expertas de primera infancia en este sentido de salud mental, vienen también de Ecuador y Chile, quienes han trabajado directamente con jugadores nacionales en estos temas y cómo van estos procesos. Y para ponerle un broche importante es la gestión deportiva, ¿no? Y también la parte humanística, como decías. Va a haber, es para todos y para todas. La salud mental es para todos y para todos. Y esto nos hace esta distinción. Por ejemplo, Juan Manuel Rotter va a englobar cómo puedes desde el nivel negocio y el nivel sistema de eSports, por ejemplo, y los componentes de salud mental ahí. Cada uno tiene algo que aportar y va a ser 3 días de convivencia maravillosa donde vamos a estar no solamente con estas conferencias magistrales, talleres, las ponencias, y el tercer día van a poder estar en networking, de primera mano sentados tomando desayunito y cafecito con los expertos en una mesa, ¿no? Con Oscar Salazar, que llevó las egipcias, este mexicano extraordinario, muy amigo de nosotros, medallista olímpico, que bueno, él trabaja por las mujeres en el deporte, impresionante, lleva a las primeras egipcias en Tokio a ganar medalla olímpica, siendo el primer coach mexicano, medallista olímpico y coach. Y así tenemos, ¿no? Es una gama de 3 líneas que se entrecruzan, ¿no? La prevención de violencia, la salud mental y el deporte. Es algo que era ya muy necesario, ¿no? Compartirlo. Fíjate, hace rato que hablábamos de algunos de los casos más relevantes, que pues qué bueno que se alza la voz, qué bueno que se dice todo lo que sucede detrás de. Ahora creo que también hay una evolución en México, a ti que te tocó estar, sí, ¿no? Como atleta, porque ya todas estas herramientas que podemos sentir esa empatía con los deportistas, con los atletas, ¿no? Que no los veamos como lejanos, sino que sí son inspiradores por lo que han pasado, pero que también lo puedes trasladar a tu vida, ¿no? Eso es el universo del deporte, todo lo que te que da. Lo puedes llevar a tu vida. Así es de que pues, quienes están pasando una situación difícil de algún duelo o de violencia, si de pronto, ¿tú qué les podrías decir? No saben cómo por dónde, creo que si les dices que el deporte es una gran alternativa. Para empezar, si no sabes cómo por dónde, ¿no? El deporte, como te decía, te cambia la vida y a veces te salva la vida también, ¿no? Si no sabes por dónde ir, ¿no? Empezar a practicar hasta una caminata simple al día. Como te decía hace ratito, levantar las piernas 10 minutos y estirarte. Ir después alcanzando a lo mejor una práctica donde puedas socializar con otras personas y hacerlo, te va a ayudar también a catalizar mucho estos vacíos o estas situaciones que te hayan sucedido. Pero además te da un enfoque muy importante en tu vida cuando has tenido a lo mejor situaciones de violencia intrafamiliar que las puedes canalizar y llevar a un mundo dentro del deporte a poder lograr contigo mismo desarrollarte de una manera más sana y más estable y sobre todo alcanzar niveles que nunca soñaste, ¿no? Los grandes atletas que vienen de situaciones de mucha violencia de niños y niñas también hablan de que sí, son tan fuertes y tan resilientes, pero también han encontrado una forma, un sentido de ser.
Y también nosotros cuando tenemos desregulación emocional o algún tema de depresión, algún tema que nos cuesta movernos físicamente, ¿no? También sí, está conectado. Está conectado completamente. Tú haces un movimiento e inmediatamente hay un cambio en el sistema nervioso que te va respondiendo. Entonces el deporte además es formativo, ¿no? La cultura física te lleva a tener valores, a tener respeto, a tener disciplina, a tener confianza en ti misma, en los demás y a colaborar. A mí me felicitan mucho a veces los extranjeros, ¿no? Líderes, cuando trabajamos en equipo y hacemos proyectos y concretamos grandes cosas. Y me dicen, es que tu trabajo colaborativo es impecable y es muy... no te dejas, o sea, no te bajas. Y es porque aprendes en selecciones nacionales o en equipos la colaboración total, la incondicionalidad, la fidelidad, ¿no? Y el que no te vas a rendir. Siempre les digo, pues vamos a tenerlo que cambiar, flexibilizar, volverlo a plantear el proyecto, pero lo vamos a sacar. Darle la vuelta, sí, a ver las entonces siempre es que no se da por vencida. Pues sí, bueno, si pateaste en Corea, en la nieve, ¿no? Con 400 coreanos y solo había 3 mujeres en los 90s, en medio de un pueblo perdido en Corea, pues... nada, no te hace llorar nada. Sí, no, claro que sí, ¿no? Claro que la sensibilidad es muy importante. ¿Cómo podemos inscribirnos los accesos para el Congreso? Estamos en redes sociales, pueden poner Primer Congreso Internacional de Salud Mental y Deporte y ahí está la liga para poderse inscribir. También si las podemos poner aquí, sí, contigo. Aquí están apareciendo. Ahí pueden hacer clic, se registran en la página que está ligada, es la página de la ONG de Salud Mental y ahí van a tener su lugar asegurado ya para asistir a este congreso. Además súper accesible, o sea, para todos los ponentes que va a haber y los temas. Y sabes qué es, hablando de esta colaboración de sistemas y de organismos, pues vienen tanto el Instituto del Deporte de Quintana Roo, la Universidad Anáhuac de Cancún, con la Escuela Internacional de Deporte dirigida por una mujer, Andrea Millán, que fue esgrimista, también compañera olímpica, María Garcila con el COJUDEC, y viene también el presidente de la Alianza Internacional, que viene acompañando con su ONG este movimiento, Grupo H también, y nosotros con Fundación Pro Mujer y Deporte. Entonces, cuando ves que los organismos también quieren colaborar para poder brindar esto, y en México a toda la población, pues es maravilloso. Entonces no hay que perdérselo, están invitadísimas. Ya te esperamos allá también, claro que sí, el lenguaje de mujeres también tenemos que tenerte allá, imagínate. Felices de compartir y de ser testigos de pues este primer evento en México, que es súper reconocido y aplaudible y que tú esperas, nos acabas de decir, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Pues que la gente encuentre un lugar. Que encuentre un lugar, que conozca estas maravillas de seres que nos pueden aportar tanto y que la reciban, que se lo lleven con ellos. Lo hemos construido de manera que tú cuando salgas te lleves algo que te va a servir para hacer un cambio, para sostenerte, para restaurarte o para lograr, ¿no? Lo que quieras. Entonces, esperanza, impulso. Sí, todo. Hablando de 2 mujeres increíbles que van a estar con nosotros, mexicanas, quiero destacarlas, Siria Salazar y la doctora Hilda Becerra. Las 2 doctoras, una de la Universidad de Colima, que fue directora del deporte, y a Hilda Becerra, que hoy es quien liderea en Guanajuato la gestión deportiva. Van a estar ahí también ellas hablando de su tema desde mujer, cómo han sido líderes, cómo se han volcado a esto y aportando también lo que han creado. Ellas han creado un manual de prevención de abuso y hostigamiento en el deporte para mujeres que va a cambiar muchísimo esto. Lo hemos estado trabajando en el SENA. Historia. Sí, y son mexicanas y son reconocidas en el olimpismo como no tienes una idea, y a veces nos falta también poner estas heroínas ahora que estamos hablando de mujeres con mujeres, ¿no? Extraordinarias como tú, traerlas a la mesa también quiero mencionarlas mucho y que las conozcan también en el Congreso. Y bueno, hay mucha gente que ya las conoce porque son tienen bastante presencia internacional y nacional. Eso es lo que queremos ahora, que también la gente, como luego les decimos aquí en Lenguaje de Mujeres, los reflectores no estén nada más cada 4 años cuando está las Olimpiadas, sino todo un ciclo. ¿Y qué sucede alrededor? Es algo que no conocemos
y que sin duda es algo que nos puede aportar para algún cambio positivo. Sí, totalmente. Ayer, por ejemplo, estábamos con Azul Almazán, clavadista, que reunió a Carla Sousa, una actriz, sí. Marta Gareda, otra actriz, que apoyaron a 2 clavadistas que acaban de traer una medalla mundial. Sí. Estábamos en una ceremonia hermosa donde se les agradeció su apoyo. Y yo las miraba y me unía a este lazo que nos une como mujeres, de poder destacar que desde las experiencias de cada una, y cada una expresaba, contaba un poco de su historia, han tenido de todo ahí, puedas salir y apoyar a los demás y unirte en movimientos así, donde nos estamos cobijando la espalda, pero también vamos brindando más hacia quienes nos rodean. Y fue maravilloso poder ver que vienes de diferentes ámbitos, pero ¿qué nos une? El deporte otra vez. Exacto. El lenguaje del deporte. Sí, entre mujeres. Sí, exacto. Y además, ¿sabes qué? Sería maravilloso, y pues yo sí le haría un llamado pues ahorita a la industria del cine, que presentan La Caída y que fue un mensaje así súper fuerte, ¿no? Que también, a mí me preguntaban, alguien de medios también, sí. de producción, que si tuviera que elegir o sugerir a algún atleta para que hicieran su historia en película, en una miniserie, pues dije, está complicado porque todos son historia de película, yo les digo. Son de historia de película. No. Sí, el personaje que encarna Carla Sousa, que es parte de un poco de 3 atletas que conocemos muy de cerca, sí. Y en este caso Azul, que bueno, llevó esa historia, sí, y la compartió. Es que cuando dice basado en hechos reales, ya la gente compra que sucedió todo tal como sucede en la película. Exactamente. Entonces, creo que sí merecen los atletas que se cuente una historia real. Y que pues esa imagen están ávidos. Ahorita ha habido cosas que han sucedido con las atletas y que lejos de afectarles, pues al contrario, ¿no? Las fortaleció. Es una de las cosas que deja el deporte también, ¿no? Que te fortalece. Pero podemos conocer ese otro lado. Es una cuestión que nos gusta, que podamos verlos a través de sus redes, conocerlos más, su lado más humano, y por eso es que en el Congreso esto que estás haciendo de acercar, sí, las historias, lo humanístico con lo científico, con la importancia de la salud mental, me parece que es muy completo. Jan, ¿lo hilaste? Perfecto. Así lo estás contando y es como lo quisimos visionar y proyectar, y así queremos que sea para todas las personas que acudan y asistan y estén con nosotros los 3 días. Por eso mismo quisimos cambiar este formato de solo estar en una sala recibiendo la información, y es sentarte como estamos tú y yo y procesar con estos grandes expertos de primera mano, un ser humano al otro, conviviendo, compartiendo, contando la historia y también sosteniéndonos como en este camino, ¿no? Entonces, sí, definitivamente así está visualizado, y me encanta que lo puedas tú exaltar tanto y que lo podamos llevar a cabo por primera vez en México. Sí, es inspirador, y pues ojalá que sea el primero. Seguramente así va a ser, Yolanda. Ojalá que sea de muchos. Se espera algo grande como resultado. Así es, ha sido un esfuerzo admirable, porque conjuntar estas 3 hilos conductores y estas arenas es difícil, ¿no? Es construir todo un marco que sostenga, ¿no? Que sostenga lo que vamos a llevar y que pueda lograr tener el impacto que deseamos para la audiencia. Es totalmente pensado en cada mujer y hombre que pueda asistir, de todas las edades, y que se pueda llevar algo en su ser y que lo pueda implementar y dejar también y regresar, ¿no? a la comunidad y a la sociedad lo que tanto necesitamos, que es mucha regulación emocional, sanación y reparación también, ¿no? Sí, ahí sí podemos decir que de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. En la mañana me preguntaban cómo podemos cambiar a líderes que de pronto hacen cosas poco no muy aceptables, como las que estamos viendo ahorita con el presidente de la Federación de Fútbol, y les decía, es que si no hay una transformación interna, si no hay un proceso de reflexión interna,
la persona puede tomar 500 cursos, ir a 40 congresos y vamos a seguir en el mismo lugar. Claro. Tiene que hacer clic allá adentro. Sí, es la inconsciencia, ¿no? Sí, y en el caso de esta gran individuo que no ha podido entender lo que hizo ni lo que implicó lo que hizo, Sí. no se lo permite su misma historia, no se lo está permitiendo ni su mismo procesar todavía. Esperemos que en algunos tiempos pueda verlo de otra manera, porque al transformarse va a poder ser un mejor líder eventualmente, ¿no? Es que lo preocupante es que son los dirigentes, ¿no? Es el presidente. Exactamente, y en el lugar donde la colocó a ella, Jennifer Hermoso, ¿no? El lugar en el que la colocó donde no le dio otra opción más que reaccionar de una manera lo más contenida posible, dentro de un shock y dentro de algo totalmente inaceptable. Sí, es que eso es shock, exactamente. Y es inaceptable porque si yo no me atrevo a tomar de la cabeza a una persona con las dos manos, sostenerla por unos segundos, aunque sea, y no dejarla mover, y hacer una acción física hacia ella, la que sea, sin tener claro que yo estoy haciendo en ese momento el uso de mi poder sobre esa persona y que además escala a un nivel más alto que es mujer, ¿no? Entonces, no se atrevería a hacerlo, por ejemplo, con Federer o con Messi o con algún jugador varón, ¿no? Con un jugador. ¿Por qué lo hacemos porque dice, él estaba celebrando? ¿Y por qué celebras con la mujer de esa manera y con el hombre no? Sí. Y ahí está la diferencia. Seguimos invitadas a jugar fútbol, seguimos invitadas a hacer deporte o somos deportistas y somos parte del deporte como mujeres. Eso también es una pregunta que nos seguimos cuestionando. ¿Celebramos que nos invitaron a jugar fútbol o celebramos que ya somos parte finalmente igualataria de jugar fútbol con cualquier ser humano? Sí, ¿no? Pues ahora sí que este inicio de este camino va a ser largo, pero lo bueno que mujeres como tú, Yolanda, ya están abriendo el camino. Así es de que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Lenguaje de Mujeres, traernos esta extraordinaria invitación. Gracias. Aquí aparecen tus redes sociales también para que vean, por favor, todo lo que hace esta gran mujer, Yolanda Sosa. Claro. Y pues vamos a estar ahí pendientes de todo lo que suceda en el Congreso. Claro que sí, te estaremos contando todo y bueno, te esperamos allá también a ti y a tu equipo maravilloso. Pues muchas gracias y yo les agradezco que nos acompañaran. También agradezco al equipo de producción por hacerlo posible y nos vemos en la siguiente de Lenguaje de Mujeres.